Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, creo que está puesto, 18, el versículo 21. Primera de Reyes, 18, 21. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Vamos a orar, Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú hoy día nos hables para tener sabiduría, para tener, Señor, astucia en este mundo en el que hoy día vivimos. Te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra y también beber de ella. Te agradecemos, Señor, porque tú permanentemente nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. El capítulo que acabamos de leer está en el contexto donde Israel está descarriada y están adorando a dioses ajenos. Uno de los dioses que estaban en el territorio de Israel era precisamente Baal. Este Baal era probablemente el dios más poderoso adjudicado a la zona, el cual tenía un séquito más o menos impresionante de sacerdotes. Lo que sucede aquí es que el pueblo se presenta, el profeta Elías se presenta delante de ellos para exhortarlos a tomar una decisión respecto a qué van a hacer ante la idolatría imperante en Israel o la exhortación de la profecía divina, la exhortación de la palabra de Dios. En este mundo de tanta convulsión y en un mundo tan confuso en el que vivimos, necesitamos directrices para comprender cómo debemos actuar, también cómo debemos pensar. Hoy día, en términos históricos, uno no puede ver la historia inmediatamente. Me refiero a esto porque pienso que estamos viviendo un desarrollo distinto de la revolución sexual que estábamos viviendo en la época de 1960. De 1960. Ya van a ir comprendiendo algunos elementos que son importantes para este propósito. Entonces, primero, nosotros podemos ver aquí que estamos parados frente a dos caminos. El pueblo de Dios estaba parado frente a dos caminos. Un camino que le ofrecía Elías. ¿Cuál era ese camino? Jehová. ¿A quién van a seguir? Pero no era una elección que ellos podían tomar de manera liviana, porque ante eso debían decidir y debían convencerse de quién es Dios. O sea, si ustedes creen que Jehová es Dios, entonces síganle. Entonces entréguense. Entonces hagan lo que Él dice. Pero si ustedes creen que Baal es Dios, entonces vayan tras Él.
Esta exhortación es permanente en la historia de Israel y es permanente también en nuestra propia historia como iglesia. ¿Por qué razón? Porque siempre estamos parados frente a dos caminos. Y en épocas convulsas, en épocas como la que estamos viviendo, no podemos estar de manera impávida mirando lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos que partir por comprender, por saber, entendiendo lo que está pasando para poder de mejor manera cumplir la misión. Entonces, en cuanto a la eternidad, estamos parados allí, como lo estaba el pueblo. Nosotros estamos parados permanentemente frente a aquello. Hoy día, a lo mejor, con tanta idea dando vuelta en el mundo, no sabemos qué camino tomar. Básicamente, ¿sabe por qué sucede eso? Porque no encontramos en la palabra de Dios la luz necesaria. Por varias razones. Pero la razón principal, ¿saben cuál es? Es que simplemente no prendemos la luz. La palabra, ¿qué dice el Salmo 119 en la cantidad de versículos que tiene? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si la palabra de Dios esencialmente es luz, entonces ¿por qué nosotros de repente andamos a tientas? Andamos como si anduviésemos a oscuras. Bueno, ante la eternidad nos paramos Jehová, Elías, Baal y sus profetas. Y era mucho más popular los profetas de Baal. ¿Cuántos eran? No eran 4, no eran 40, eran 400. Y Elías era 1. Vamos a mirar entonces un poquito, no vamos a mirar el texto bíblico. Esta es una serie temática que se llama Dios, Biblia y Sexo. También cumpliendo una promesa que les hice cuando vimos la serie de familia en el mes de mayo, de poder ampliar los temas que quedaron tan cojos, ¿cierto?, por la extensión del tiempo que teníamos y poder profundizar específicamente en temas sexuales, de cómo se está construyendo la sexualidad, y para eso necesitamos ver un poco de historia. No va a funcionar, estas sermones no van a funcionar como un típico sermón expositivo, ¿ya? Así que eso se los quiero advertir. Vamos a intentar hacer una historia de la moralidad sexual, cómo la gente percibía la sexualidad y cómo vivían su sexualidad. Vamos a ser bastante modestos, obviamente. Yo no soy especialista en historia de la sexualidad, pero podemos ver algunas cosas que son interesantes. En el siglo I al III hay algunos autores que le llaman, yo no sé en qué estaba pensando que hice las letras tan chicas, pero pongan atención y después la pueden ver en su teléfono, tal vez si las podemos enviar. Entonces, hay una moralidad en ese tiempo que está imperando, la moralidad griega. En términos de, ustedes pueden ver la moralidad griega, la moral sexual griega, claramente en los escritos de los clásicos, por ejemplo, Aristóteles y Platón. Uno puede encontrar cuál es la opinión que tenían tanto de la sexualidad como de las mujeres, como de los hombres. De hecho, en ese contexto, la sexualidad tenía más bien una connotación de virtud, principalmente, y no de placer sexual, aunque sí claramente lo acompañaba, pero los ideólogos del tiempo, los filósofos del tiempo, la enseñaban de esta manera, como una cuestión de virtud. En cuanto a la mujer, había
una distinta comunicación como lo había con un hombre. Y eso era bastante normal, o más bien normalizado en la cultura latina o helenística. De esta manera fueron contaminados también, pueden ver ustedes también esta moral, cómo ingresa al pueblo de Dios en la época de los Macabeos, primer y segundo libro de Macabeos, en las Biblias católicas que tienen libros apócrifos, ustedes los pueden leer, lean esa historia y van a poder darse cuenta cómo era la moralidad que se estaba posicionando en el mundo en realidad, entrando también en el mundo hebreo. Ellos con una moralidad muy estricta, ojo, una moralidad sexual muy estricta, sobre todo guiada por Levítico capítulo 17. Adelanto, Levítico, libro que vamos a estudiar el próximo año, donde aparecen todas las indicaciones y las prohibiciones sexuales. Ellos tenían absolutamente claro cuál era, pero para seguir el devenir del mundo, muchos judíos de ese tiempo, jóvenes, sobre todo jóvenes judíos, quisieron adaptarse a esta realidad nueva, que era la de, por ejemplo, practicar gimnasia, y los griegos lo hacían al desnudo. Yo ya les conté esto, que intervenían su cuerpo los judíos para recuperar el prepucio. Porque la marca de la circuncisión era hebrea. Y ellos querían quitar esa marca reponiendo el prepucio. Esto tiene paralelos en la historia muchas veces. ¿Y cuántas veces nosotros hemos querido hacer lo mismo para pasar piola respecto de la fe que nosotros tenemos? Entonces, y dar cabida al mundo. El sexo principalmente entonces era o tenía relación con la divinidad, pero no era como una emanación de la divinidad o un mandato divino, sino más bien era una práctica divina, y por eso el sexo estaba asociado a algunos ritos o a algunas prácticas o cultos a dioses determinados, ¿cierto? Diana de los Efesios, y vemos los cultos de la fertilidad desde los sumerios, ¿cierto? Podemos ver estatuillas que son formadas de tal forma que nos muestran este culto a la fertilidad y también a la sexualidad, ¿ya? Los moralistas romanos eran un poco más, ahí está, perfecto, ¿ya? El sexo ligado al placer, también el sexo practicado por los dioses, las perversiones estaban normalizadas, absolutamente normalizadas, y el pater familia era dueño de todo. Aquí me quiero detener un poquitito. ¿Por qué razón pongo que meto aquí al pater familias? Por esta sencilla razón, que en el mundo romano, el pater familias tenía propiedad sobre la familia, ¿cierto? Al tener propiedad, por ejemplo, a él le podía gustar la hija de uno de sus esclavos. ¿Y saben lo que hacía el pater familias? El dueño de la casa podía tomarla como compañera sexual y punto. Y podía incluso tener hijos con ella. ¿Y sabe lo que pasaba con esos hijos? Eran total y absolutamente descuidados. Hay investigadores que dicen que los niños, hijos de esclavos con el pater familias, nacían, y si lograban sobrevivir, ellos eran lanzados a la calle para que sobrevivieran durante el día. Y a ver si morían también. Y luego volvían a la casa y eran encerrados en pequeñas jaulas donde ellos dormían. Esa era la visión y la práctica de la niñez de aquellos que no eran hijos propios del matrimonio, aunque también tenían la misma posición legal frente al padre cualquier niño de la casa. Entonces, dioses del sexo, placeres y
vemos que lo común era las perversiones sexuales. El apóstol Pablo, de hecho, les dice varias veces, en varias cartas, a los hermanos que vivían en esta cultura grecolatina, donde les decían, oiga, no practique esto, retírese de tal práctica sexual. Ustedes eran antes esto, ahora ya no lo son. Vivan una vida nueva, desháganse del viejo hombre y revístanse del nuevo, etc. Lo religioso estaba asociado a lo inmoral, o más bien la moralidad tenía una expresión bastante laxa. Las bacanales, ya les he contado, significaba que eran borracheras, donde se practicaba también el sexo, etcétera, de manera desenfrenada, y había mujeres que incluso practicaban la prostitución sagrada. Y así muchas otras cosas. Tenemos claros ejemplos en las epístolas, en la correspondencia corintia, donde Pablo está exhortando permanentemente a los hermanos respecto a su moralidad, y también a los tesalonicenses. Recuerden que también les pedía que se santificaran y se alejaran de la inmoralidad sexual. Lo común era esto en el tiempo del cristianismo. Entonces, ¿qué tenemos? Hombres dueños de todo, ¿sí? Mujeres en una posición dentro de la casa especial, sí, en el mundo romano sí que lo era. Ellos tenían una moralidad un poco más alta, los romanos. De hecho, los moralistas romanos, escritores, hablan acerca de las virtudes. Cuando miramos esto, los principales afectados, ¿qué son? Mujeres y niños. Ahí vemos la descripción de lo que significa realmente una sociedad patriarcal. Eso es patriarcado, donde el pater familias hace absolutamente lo que quiere con aquellos que están bajo su autoridad. Y los más afectados, como dije, son mujeres y niños. Ahora, no solamente mujeres y niños, también los esclavos, hombres, también eran afectados, pero principalmente estos dos grupos, que es a lo que nos vamos a referir. Entonces, como dije, las perversiones eran totalmente normalizadas, y en Roma, como dije, sobre todo las mujeres de la aristocracia, se esperaba también pureza de ellas. Entonces había una mezcla cultural greco-latina que tenía sus diferencias entre algunos lugares que eran muy helenizados y otros con una cultura más bien romana. Podríamos hablar, por ejemplo, incluso de la ciudad de Roma. Entonces, el resto de la sociedad no tenía ningún derecho sexual, solamente los hombres en este caso, como yo lo acabo de describir. Entonces, hay algunos escritores y autores contemporáneos que dicen que la primera revolución sexual en el mundo, hasta ahí, fue el cristianismo, la moral cristiana. ¿Por qué razón? Porque una revolución significa la intervención de un grupo que por medios de fuerza o intelectuales traen un nuevo orden. Y esto es lo que pasó con el cristianismo. O sea, podemos ver que desde el siglo III en adelante, y básicamente desde el siglo I, podemos ver que el cristianismo pone
otras opciones a la cultura en ese minuto. Hoy día, ¿de qué escuchamos hablar? De lo que todos quieren, por ejemplo, de libertades sexuales, ¿o no? De derechos reproductivos. De hecho, es lo que está pasando hoy día con las enmiendas de la Constitución. No sé si están al tanto de eso. Ha sido un proceso totalmente distinto al anterior, mucho menos mediatizado, etcétera, pero tienen que ustedes irlo siguiendo, ir leyendo el documento por el cual van a votar. Y muchos hablan de los derechos sexuales. Incluso hay una palabra o una frase que está utilizada hoy día de los retrocesos civilizatorios. Por ejemplo, es catalogado como receso civilizatorio, como retroceso civilizatorio, el hecho de que diga aquello que está por nacer o quién es qué o quién. Y quedó la enmienda como quién está por nacer. Porque es un quién y no un qué. Ese quién está por nacer, dicen lo siguiente los críticos a esa enmienda. Dicen, ojo, y esto no estamos hablando solo de derecha o de izquierda, sino que estamos hablando de liberales y también de izquierda. De retroceso civilizatorio, perdón, y también centro izquierda y centro derecha. Están muy abarcan mucho este concepto, que muchos lo están usando. ¿Por qué? Porque al decir quién, dicen que la ley de tres causales queda inmediatamente inconstitucional. Y a eso le llama un retroceso civilizatorio. Mi perspectiva, acompañada de la Biblia y también de tratados internacionales que Chile ha firmado, lo que nace siempre, o lo que se concibe siempre en el vientre de una madre es un quién, no un qué. No tenemos experiencia de que hembras humanas hayan parido jirafas. Siempre es un quién. El aborto y las leyes de aborto son retrocesos civilizatorios. Las leyes de divorcio son retrocesos civilizatorios. El avance civilizatorio que hizo el cristianismo fue poner a las mujeres y a los niños en un lugar de dignidad. Y hoy día vamos a ver en esta exposición cómo se ha retrocedido efectivamente con este supuesto progresismo, cómo hemos retrocedido respecto a la imagen y a cómo vemos la dignidad de los niños y de las mujeres. Entonces, debería aparecer algo más allí. Lo primero que hace el cristianismo es que considera la sexualidad como divina, como creada, un propósito principal de reproducción. Esto es lo primero que se ha atacado a la teología del Dios como creador. Las primeras cosas que las primeras acciones de Satanás, marcadas por ideólogos de la década del 60, son fundamentalmente, primero, hacer creer a la humanidad y fundamentalmente a las mujeres que no tienen una responsabilidad ni un rol reproductivo en la sociedad. De eso se trata su propia libertad. ¿Me van entendiendo? Si alguien cree que yo estoy hablando algo y no lo entiende de verdad, y de ahí se va a perder para adelante, yo prefiero que me interrumpa. Porque a veces hablo como si creyera cosas, pero en realidad estoy citando. ¿Ya? Entonces, este compañerismo, lo primero que se ataca es fundamentalmente la reproducción y también el compañerismo exclusivo. ¿Ustedes creen que la pansexualidad o los matrimonios múltiples son ideas de ahora? No. Aquella sierva de Satanás llamada Sulamita Firestone
ella es una filósofa feminista del 60, su libro fue, no sé si fines del 70, principios del 70, publicado, La dialéctica del sexo. Ella propone un camino revolucionario de tantos pasos por hacer para llegar a la liberación total de las mujeres y de los niños y a la igualdad sexual absoluta. Y lo primero, y ella propone, entre otras cosas, estos grupos comunitarios sexuales. Y ya les voy a contar un poco más. Cierre paréntesis. El cristianismo llega y dice que es criatura, que todo es criatura, que el sexo es para glorificar a Dios, que Dios es servido cuando tenemos hijos. Dios es el centro del universo y le da nuevas finalidades. ¿A qué? A la sexualidad. Ya no era simplemente el mero placer sexual que los humanos querían reproducir de los dioses. De hecho, algunos, los semidioses, de hecho nacen ¿por qué? Porque los dioses han querido experimentar el placer sexual con una humana. ¿No es así? ¿Semidioses o héroe? Ya ahí me perdí. Semidioses, ¿cierto? ¿Un semidios? ¿Quién era? Hércules. Perseo o Prometeo. Perseo. Prometeo y un titán, ¿verdad? Entonces tenemos esos héroes porque quieren practicar la sexualidad y el placer con mujeres humanas. Entonces, el cristianismo llega a desarmar eso y comienza a decir que eso, no, que el sexo es creación de Dios y que los niños deben ser cuidados y que el hombre, que todo ser humano que había a su alrededor, inferior a él, tanto en posición como en fuerza, le pertenecía y era posible abusar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice a Dios como creador. Dios es creador de todo. Por lo tanto, los propósitos deben ser redefinidos. Las finalidades del sexo son redefinidas. Entonces, al ir renunciando a la propiedad de toda la familia, el paterfamilias, ¿qué empieza a hacer? A retroceder en ese sentido, y la mujer y los niños comienzan a ser solamente de un matrimonio. Por lo tanto, los niños comienzan a tener mayor cuidado, mayor posibilidad de supervivencia. Y la niñez comienza a ser redimida, comienza a ser dignificada, no por ideas humanas, sino por la revelación de Dios. Y la Escritura dice lo siguiente. El hombre entonces, ¿qué pierde? Deja de ser un predador sexual, porque sí lo era. El dominio propio comienza a ser una virtud en el cristianismo, ¿o no? Ser hombre de una sola mujer. No cometerás adulterio, que lo traemos desde los 10 mandamientos. Pero eso estaba circunscrito solo al pueblo judío. Hoy día se le estaba enseñando a toda esta sociedad pagana y perversa estos nuevos principios. ¿Ustedes se dan cuenta del impacto que hace el cristianismo en el mundo greco-latino de los primeros siglos y el cambio que produce? Por eso algunos hablan de la primera revolución sexual. Por 1000 años, la humanidad tuvo este tipo de moralidad. El hombre y la mujer son entonces colaboradores entre sí y con Dios. Y la monogamia se superpone frente a la poligamia. Sigamos. ¿Qué dice la Escritura entonces respecto a esto? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, mujeres, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil,
como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y sobre la niñez. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Díganme, una mujer maltratada es una mujer que está siendo tratada sin considerar su propia naturaleza, sin considerar sus propios sentimientos, porque no somos iguales. Definitivamente no somos iguales, ni genéticamente, ni nada, somos distintos. Pero en dignidad y respecto de la gracia de Dios, somos coherederos. Ninguno es superior a nosotros y ni uno superior al otro. Entonces, imagínense cómo se criaban esos niños que no eran ni enseñados, ni disciplinados. ¿Eso qué es? Amor. Amor expresado por los padres. Cuando no se disciplina a un hijo y cuando no se le enseña, creamos hijos enojados. ¿Y por qué nos sorprende tanto que esta generación odie todo lo que está frente a ellos? ¿Por qué nos extrañamos de lo que pasa en el mundo? ¿Por qué nos extrañamos? Es una generación enojada, que se ha criado sola y que necesita a Cristo Jesús. No nos extraña que en el mundo pase eso, pero el Señor nos manda a velar por nuestras propias familias. Entonces, el resultado de la primera revolución sexual es la liberación de las mujeres y los niños. Se concibió que eran personas. Y el patriarcado, de alguna manera, ya había sido domesticado. No vemos otro tipo de abusos estructurales en la historia. Miren, los niños... Vamos, por favor. No, sigue no. Sigue. El Renacimiento es una vuelta a los conceptos de la cultura grecolatina. Y lo que está pasando aquí es que en un momento en la Grecia el centro era lo mitológico. Y así funcionaba la sociedad. Incluso los romanos también con sus cultos de misterios giraban en torno a dioses locales. Luego el cristianismo pone un solo Dios y todo se redistribuye en torno a este Dios y a lo que la palabra de ese Dios dice. Una palabra revelada, una palabra que es verdad. Y lo que hace la cultura antropocéntrica es poner al hombre en el centro. Y esto en sí mismo no es absolutamente malo. Nosotros creemos que todavía vivimos en un antropocentrismo y no es así. Este antropocentrismo nos permitió poner al hombre en el centro y claramente hubo varios avances civilizatorios, como por ejemplo declaraciones de los derechos humanos, etc. Eso claramente no se puede hacer si la Biblia no es la que nos dice cuáles son derechos y cuáles no. Pero eso es tema de otra discusión. Ahora, en este punto, es súper importante en la época del iluminismo, voy a hacer lo más breve posible, por ejemplo, sobre todo por Jean-Jacques Rousseau. Él escribió un libro que se llama El Contrato Social, otro Las Confesiones de Rousseau, y lo que él dice básicamente es que el ser humano es producto de su entorno. Quedémonos con eso. El ser humano es producto de su entorno. Entonces, si ponemos a los seres humanos en un entorno apropiado, tendremos buenos seres humanos.
Si los ponemos en un entorno inapropiado, tendremos gente desadaptada. No creo que haya usado ese concepto Rousseau, pero gente desadaptada. Entonces nacemos como una tabla rasa, como una hoja en blanco, y luego ahí se escribe nuestra historia. El cristianismo claramente no solo el cristianismo, sino la fe judeocristiana, cree que el ser humano es pecador y que solamente puede ser redimido por Dios. Por eso que Rousseau está en contra, ese principio, en contra de toda la cultura cristiana que había venido hasta ese minuto. Entonces pone al ser humano en el centro, ¿ok? Sigamos. Al ponerlo en el centro, avanzamos un poco más y un salto enorme. En términos historiográficos esto no debería hacerse, pero es para nuestro propósito. Un salto enorme que damos hasta la década del 60, donde comenzamos a ver esta revolución sexual, que la vamos a llamar para términos prácticos la segunda revolución sexual. La moral cristiana fue la que construyó la civilización que hoy día conocemos o que hoy día estamos viendo caer. Eso es lo que pasó con nuestra propia civilización o lo que está pasando. Había un nuevo orden moral cristiano. Como dije, el hombre cambia su rol y se transforma en un hombre que cuida, en un hombre que protege, en un hombre que provee, lo cual resulta ser ofensivo para la libertad de las filósofas de este tiempo. ¿Por qué? Porque todo era interpretado como parte de una gran estructura que se venía dando de tiempos inmemoriales para subyugar a la mujer. De hecho, podemos ver manifestaciones feministas muy antiguas. Encontré videos de muy mala calidad, donde se sacaban sus ropa interior, sus zapatos con taco, etcétera, y se querían vestir con zapatos más bajos, lo cual ellos lo consideraban como una moda que las oprimía. ¿Ok? Hubo varios movimientos allí. Había un movimiento temprano que tristemente, por un error absurdo, no anoté el nombre de la señora, pero se los voy a mandar. Elizabeth Staton, da lo mismo. Esta señora, que fue una de las primeras ideólogas, adivinen en qué casa se crió. ¿En qué familia se crió? Pero obvio, ¿de dónde han venido todos los males de este mundo? En una familia presbiteriana. Un padre presbiteriano, una casa muy estricta presbiteriana, de una orientación, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos era de una orientación muy puritana. Así habían llegado los padres fundadores. Y esta mujer convocó a esta primera conferencia de mujeres. Ella nunca creyó en la Escritura como para la palabra de Dios. Nunca. Ella con otra amiga publicaron una Biblia que se llamaba la Biblia de la Mujer. Y en Génesis 1:1 parten diciendo que la Biblia no es palabra de Dios, que no es inspirada y que, ojo, debería eliminarse todo aquello que ha marcado y que ha hecho permanecer de cómo las mujeres eran tratadas. La opresión femenina en esta cultura, la cultura occidental, ellas la estaban interpretando que venía desde la Biblia. Esta es la primera ola. Yo hablaba muy bien de la primera ola del feminismo, pero ahora voy a decir algo bueno. Había otra hermana que se separó de ellos, que ella sí creía en la palabra de Dios y trabajó mucho, pero no surgió como este otro movimiento que básicamente ellas habían comenzado a luchar por
la abolición de la esclavitud. Los hombres negros que podían votar las rechazaron, no quisieron su ayuda. Salgan de aquí, mujeres blancas. Y ellas comenzaron a dedicarse a la obtención del derecho al voto. ¿Ya? Entonces, denme un segundo. Esta revolución sexual de la década del 60, ¿cierto? Quita, entonces hay algunos autores, un autor que le llama a este periodo el periodo del hombre psicológico. Para explicarlo bien, es como esta compulsión por el sentimiento y que esa necesidad de que nuestras propias ideas y opiniones no solo sean aceptadas por otros, sino que también sean celebradas y además de eso, protegidas. ¿Ustedes creen en la libertad de expresión? ¿Sí o no? No es una prueba. ¿Creen en la libertad de expresión? Sí, creemos, ¿cierto? Como reformados creemos en la libertad de expresión. Pero reconocer el derecho de libertad de expresión desde un punto de vista reformado no significa que usted tenga derecho a opinar cualquier cosa. ¿Me explico? Hay opiniones que son reprochables, pero que tienen el derecho a decir, ¿o no? Pero no significa que uno tenga que aceptar por el hecho de que simplemente se diga, aceptar esa opinión como verdadera. ¿Ok? Porque hay cosas que no son cuestión de opinión. En el mundo físico, hoy día, todo se tiene que aceptar. Porque una opinión de autopercepción se tiene que respetar. Pero vamos a dejar eso para más rato, porque tenemos que seguir en este intento de historia. Entonces, como dije, quita a Dios de la ecuación, quita al ser humano y ahora pone el sexo. El sexo se transforma como en el gran motor que mueve los pensamientos de esta generación. Entonces, cuando avanzamos en esto, vemos que comienzan a aparecer cosas como yo quiero ser mí mismo, ¿cierto? Como la autopercepción debe ser reconocida y el sexo debe ser libre. Ariel, ¿me ayudáis con algo más? Ay, déjame ver si... Cultura del sexo. Entonces el valor de la autodeterminación y la autonomía y la ruptura con la tradición, esa es la cultura del sexo. O sea, yo determino con quién tengo relaciones sexuales, yo no doy cuenta a nadie por mis actos y tampoco tengo por qué reproducir lo que tradicionalmente se practica. ¿Ok? Y ahí entonces entran, a ver, veamos, como no lo tengo acá, entran las ideólogas. Una de ellas, Simone de Beauvoir, francesa, esposa de, o pareja más bien dicho, de Jean-Paul Sartre. Ella escribe en el libro El segundo sexo lo siguiente: esto está al principio de su libro, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Se llega a hacerlo. Ningún distinto biológico, psíquico o económico define la figura que reviste el seno de la sociedad, en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino. Esto es un poquito complejo para entenderlo, pero algo así como
la mujer se ha construido, según Simone de Beauvoir, a partir de la negación. Y nace esta célebre frase que no se nace mujer, sino que se hace. A uno le puede parecer a simple vista una frase razonable, ¿o no? Porque la mujer comienza a construirse como una mujer, ¿o no? Y en eso, ¿quiénes participan para que la mujer se construya como una mujer? ¿El papá? ¿Quién más participa? ¿La mamá? ¿Quién más participa en esa construcción de lo femenino? La familia, el colegio, la cultura, etcétera. Hay muchas influencias de cómo lo hace. Pero ojo, el problema está no en que se hace mujer, sino que la mujer nace mujer. Hoy día se trata a esto de cientificismo o de idolatría por la ciencia, etcétera. Hoy día la ciencia en estos temas está a un costado. De hecho, son talibanes y despreciados también algunas feministas que opinan sobre la importancia del sexo no designado, sino el sexo biológico en la construcción de lo que es ser de ahí para adelante o un hombre o una mujer. Hoy día la gente no sabe responder qué es una mujer. Sigamos en esto para apurarnos un poquito más. Y aquí viene la señorita judía, de padres judíos, vivía en Nueva York y dice así. Tengo otra cosa posteada en mi Instagram sobre ella. Es como hace 4 años, pero está muy cerca. Pero de no ser así, si el niño escogiera la relación sexual con los adultos, aun en el caso de que escogiera a su propia madre genética, no existirían razones a priori para que ésta rechazara sus insinuaciones sexuales, puesto que el tabú del incesto habría perdido su función. La unidad de convivencia, forma social transitoria, no se vería sometida a los peligros de un exclusivismo reproductivo. Esto hay que entenderlo en su contexto. Lo que está haciendo ella es una hoja de ruta para una nueva sociedad. En su libro La dialéctica del sexo, lo que hace Firestone es decir, ¿cómo la sociedad logra la igualdad absoluta en términos sexuales, políticos, económicos, etcétera? Ella arma una hoja de ruta, que en la última parte de su libro se llama Alternativas. Dice, esta es la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué viene entonces después de la revolución? Esto viene. Y ella comienza a idear en su cabeza una propuesta de sociedad. ¿Y sabe lo que está diciendo allí? Está diciendo que primero se tienen que eliminar las profesiones célibes. ¿Por qué? Porque ella dice, cuando es una profesión célibe de hombre, pongamos al tiro el caso de los curas. Los curas, célibe. Ella no inmediatamente, dice ella, tiene una connotación sexual, sino una connotación de servicio y de separación. ¿O no? ¿Les parece razonable? Ella dice, sin embargo, cuando es una monja, la cuestión es sexual. O la tía solterona. Pero no así el marino mercante. No hay connotación sexual de por qué está tanto tiempo fuera. Entonces ella decía, deberíamos tener todas estas profesiones. Es su primer paso. Luego el paso de la convivencia, de eliminar el contrato del matrimonio. Pero luego ella dice, eliminar la exclusividad reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ella borra a la familia, de hecho lo dice varias veces, borrar la institución opresora de la familia que oprime básicamente a los niños y a las mujeres y permitir una sociedad, ¿cómo le llama? Unidad de convivencia que fluya. Ella dice hasta número, 7, 10 personas que no duren más allá de 10 años. Y propone incluso legislaciones para aquello.
vivirse a la gente transitar un número determinado en los 10 años, porque si no, no tenemos vínculos. Entonces, cuando un niño quiere transitar de una unidad de convivencia a otra, el Estado, dice, debería garantizarle ese derecho. O sea, un niño podría moverse a otra unidad de convivencia que sería algo parecido en este proceso transitorio hacia la igualdad, transitar a otra unidad de convivencia. Entonces, se borraría, ahí es donde dice ella, se elimina el tabú del incesto. Entonces, ¿qué dice ella? Eso es verdadera libertad sexual. Donde una niña o un niño elija su compañero sexual sin absolutamente ningún tabú social de por medio. Y uno dice, qué locura. Hermanos, ella yo creo que ni se imaginó lo que iba a pasar. En ese momento claramente eran cuestiones absurdas. No para todas, sobre todo para ella. Pero hoy día se están dando cuestiones muy parecidas, ¿o no? Matrimonios familiares. Hay varios sospechas y rumores respecto a ellos de su trato con los niños, pero que yo no he comprobado, entonces no quiero dejar mal a ningún finado. Entonces, cuando ya los descubre y investigue bien, voy a hablar acerca de esto, de cómo ellos practicaban con los niños, pero sí me voy a referir al doctor Kissing. Él hizo un experimento sobre la sexualidad del hombre norteamericano. Los datos fueron todos falseados, ya se descubrió. Pero él hizo experimentos sexuales con más de 300 niños y niñas entre 5 meses y 3 años. Esto es diabólico. Estos pensamientos son diabólicos. Y hoy día, de verdad que estamos parados frente a, si usted cree que Baal es Dios, sígalo de una vez por todas. Y si cree que Jehová es Dios, sígalo de una vez por todas y rinda su corazón y sus pensamientos a Él. Siguiente, por favor. Creo que voy a tener que apurarme o dejarlo para la próxima semana. No es la idea. Me voy a apurar. Tercera revolución sexual. Ahí está mi pregunta. 2000 y tanto, ¿qué será? ¿Drag queen? ¿Pedofilia? No sé. Estamos muy encima para saberlo. Y entonces el individuo expresivo hoy día no es la cultura antropocéntrica, es la cultura del yo, de sacarse una selfie, de creer que el mundo transita mío, no del ser humano, no del bien común, sino de mi bien personal. Sigamos, el valor más importante, ¿qué sería entonces? La autoexpresión y la autenticidad. O sea, yo soy quien quiero ser y me expreso como yo quiero hacerlo. Entonces la cultura del yo está dispuesta a cambiar todas las leyes para garantizar la felicidad de todos y cada uno, para que cada uno sea auténtico y completamente feliz. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Y hasta aquí se ha desarrollado toda esta historia de la sexualidad. El triunfo de lo terapéutico representa el advenimiento del individuo expresivo como tipo normativo del ser humano y de la relativización de todo significado y verdad al gusto personal. El bienestar, lo terapéutico, el bienestar total de las personas es que hoy día se relativice todo significado y verdad al gusto del cliente. ¿No estamos viviendo en eso? Siguiente.
Aquí estoy citando a Carl Truman, El origen y el triunfo del ego moderno, que es un libro que yo creo que todos deberíamos leer. ¿Y para arriba? Eso es parte del mundo del hombre psicológico o individualismo expresivo, de donde la autenticidad personal se encuentra a través de la realización pública de los deseos internos. Y como los deseos internos más poderosos de la mayoría de las personas son de naturaleza sexual, la identidad misma ha llegado a ser considerada como fuertemente sexual en su naturaleza. Por eso que vemos, las expresiones son fundamentalmente sexuales. Siguiente. Y uno dice, bueno, entonces esta revolución sexual trajo perversión sexual. No, no trajo perversión sexual. De hecho, por ejemplo, en países desarrollados como Japón, ha bajado la frecuencia sexual de los seres humanos. O sea, ¿qué pasó? ¿Acaso no era liberación? No. Lo que el diablo quiere destruir es la sexualidad humana. ¿Y sabe cómo lo hizo? Destruyendo esa fuerza vital que él mismo le dio a la mujer. Destruir a la mujer. El valor de lo femenino, ser mujer. Y ahí está la gran herejía y el motor de esto. No se nace mujer, se llega a serlo. Siguiente. Hoy día, lo femenino está tan trastocado, tan desvalorizado, tan mirado en menos, que hoy día cualquiera puede ser mujer como quiera serlo y quien quiera serlo, y nadie, absolutamente nadie, le puede decir lo contrario. Eva, la iglesia, representaciones femeninas. La mujer del Apocalipsis 12, la iglesia. La gran ramera, mujer adornada. ¿Qué es ser mujer? Destrucción de la sexualidad. Esto es lo que quiere Satanás. Y estamos parados frente a esto, hoy día, para reconfigurar nuestra mente. Estamos parados frente a Cristo y al anticristo. ¿Qué dice ahí? Perdón. Así funcionan. Entendámoslo así, como distintos sistemas solares. En el primer sistema solar, para resumírselos, estaba Dios. Y todo giraba en torno a Dios, ¿cierto? En la cultura cristiana. El sexo, la economía, todo. Luego, el ser humano. Y todo giraba en torno al ser humano. La época del Renacimiento, ¿cierto? Incluso la modernidad. Y hoy día es el yo. El yo. Yo, y no me importa nadie más en el mundo. Y todas las leyes y todos los beneficios y todo lo que se diga tiene que ser terapéutico, o sea, que me haga bien, que nada me haga sufrir. La felicidad garantizada. ¿Y qué es lo que dice Cristo? El Señor nos da una nueva obediencia. O sea, sí podemos vivir puros sexualmente. En segundo lugar, su ley está escrita en nuestros corazones. O sea, podemos vivir según la voluntad de Dios. Tenemos una libertad real, porque no estamos siendo presas del pecado. Y el Señor nos propone y nos muestra un universo con propósitos cósmicos. O sea, con un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el Señor reinará y todo será perfecto. El anticristo, ¿qué nos propone? Promesas de libertad que no ha cumplido jamás. Promesas de felicidad. La gente sigue infeliz. La gente se sigue suicidando. La gente nada lo hace feliz hoy día. Autenticidad. Sea absolutamente quien usted quiera ser. Y nos ofrece un universo con propósitos inmediatos. Te ofrezco todos los reinos de la tierra
si postrado me adoraras, le dijo el diablo a Jesús. ¿Qué camino va a tomar? ¿Qué camino vamos a tomar? Que el Señor nos ayude a terminar esta serie con una visión bíblica del sexo. Porque ¿saben qué? Para mí, toda esta semana han sido de descubrimiento. Les digo por qué. Porque cuando uno vive en un basurero, termina por verlo limpio. Cuando uno vive en el agua, no distingue lo húmedo de lo seco. Y tristemente eso nos pasa a nosotros como cristianos. Mi invitación es a huir de ella. Huyan de Babilonia. Arránquense. Tengo la intención de terminar en los próximos 2 minutos sin decirles algo. Yo sé que hay muchas preguntas. Si ustedes me hacen preguntas y yo recibo un número apropiado de preguntas, voy a hacer un live, para que me cierren la cuenta de Instagram. Así que pregunten nomás y luego... Y también al final voy a dejar un tiempo, al final de la serie vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra, por el tiempo que hemos tenido reflexionando, Señor, en torno a la cultura, a dónde tú nos has puesto, Señor, y cómo nosotros debemos funcionar aquí. Señor, perdónanos, porque tantas veces hemos estado parados en el camino de Baal, queriendo transitar por él, deseando transitar por él, Señor. No nos permitas. Sabemos, Señor, que ancho y fácil es el camino que lleva a la perdición, pero angosto y difícil el que lleva a la salvación. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, cada día tomamos nuestra cruz y te seguimos, Señor. Ayúdanos.